Es capítulo 7. Lucas capítulo 7. Yo te dije 17, pero no. Me fui 10. Le di 10 más a lo que el Señor me puso. Lucas capítulo 7. Y aprovecho para dar un saludo a todas aquellas personas que nos están mirando a través del internet. Te acabas de perder una tremenda, hermosa y preciosa enseñanza acerca de las ofrendas que hemos tenido hace unos minutos atrás. Ok, si tú quieres escuchar ese mensaje, ponte en contacto con nosotros. Escríbenos ahí al Facebook o mándame un mensaje personal a cualquiera de los contactos que tienes ahí y voy a asegurarme de hacerte llegar eso. Amén. Pero ha sido algo hermoso y precioso. Quiero hablarte esta noche acerca de este pasaje. Quiero que empecemos leyendo aquí en el versículo 1. Lucas capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Jesús entró en Capernaum. Para aquellos que les gusta tomar notas, tal vez quieren tomar nota de esta palabra. Capernaum significa una ciudad de consolación o una villa o aldea de consuelo. Es importante tener algunas de estas definiciones porque estas definiciones nos ayudan a entender que lo que el Señor está por hacer va a traer consuelo a este lugar. Dice el versículo 2: y el siervo de un centurión. Por favor, subraya la palabra el siervo. De un centurión estaba enfermo y a punto de morir. Pero hay algo que está entre esta definición del siervo que está a punto de morir. Donde dice el siervo del centurión, subraya con otro color si tienes, a quien éste quería mucho. A quien éste quería mucho. Y hablando de quién es este, el centurión quería mucho. Señor Jesús, esto está tremendo. Esta sí es una palabra que quisiera guardarla para el día domingo, aleluya. Wow. Ok. A la que éste quería mucho. Estaba enfermo y a punto de morir. Mas cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Si quieres puedes subrayar eso. Le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Este era un hombre que era muy sabio, muy inteligente, este centurión, y en un momento vas a entender por qué. Pero envió a unos ancianos de los judíos, es importante ese dato, para que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Wow, o sea, ¿qué ondas? ¿Qué ondas con estos ancianos? ¿Sí? Quiero que entiendas un poco el contexto de lo que está hablando aquí la palabra de Dios. Gracias, Señor. El Espíritu Santo me está hablando algunas cosas mientras te estoy compartiendo, pero quiero que entiendas, este centurión era un centurión particular, ¿sí? No es cualquier centurión. El centurión era una persona que estaba a cargo de cientos de soldados. Muy bien. 100 soldados era a cargo de un centurión. Bien, los soldados, ¿de dónde eran? Eran romanos. Muy bien, el centurión era un oficial romano, no era un oficial judío. ¿Me sigues? Era un oficial romano, pero era un oficial romano que definitivamente tenía autoridad. Pero no autoridad solamente, esta es la diferencia, y si quieres puedes tomar nota de esto, de tener poder y tener autoridad. El poder lo puede tener casi cualquier persona. Y cuando tú tienes poder, tú puedes ejercer poder. Puedes obligar a la gente a hacer ciertas cosas.
Pero cuando tú tienes autoridad, la gente no hace lo que tú les dices porque les obligas, sino porque la autoridad se reconoce. Hace años atrás compartimos acerca de la diferencia de estas dos palabras en la escuela bíblica, poder y autoridad. En el griego es dunamis y exousia. Muy bien. El dunamis es un poder milagroso. Esa es la palabra dunamis. Pero la exousia es una autoridad incluso sobre el poder. Muy bien. Pero este hombre le envió, dice la palabra, unos ancianos de los judíos. No le envió a Jesús unos judíos. Ciertamente no le envió a Jesús unos soldados. No le envió a Jesús su siervo estaba enfermo. Pero le envió a Jesús unos ancianos de los judíos. Y si tú subrayaste esa parte de ancianos, tienes que entender por qué estás subrayando. Porque ancianos te habla de alguien dentro del pueblo que tenía algo de madurez. Y lo que ellos van a hablar de forma madura. Pero me pongo a pensar y digo, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué es lo que este centurión? Porque, viste, si el centurión está haciendo esto porque tiene poder, porque simplemente el centurión dice, aquí estos ancianos me van y me dicen a Jesús que me venga aquí a cenar. ¿Sí? Eso es poder. Pero la autoridad, te decía, es algo que se reconoce. Y normalmente la autoridad se reconoce porque llega a haber una relación. Pero es interesante que estos ancianos le rogaron a Jesús diciendo, este es digno de que le concedas lo que está pidiendo. Meditaba un poco acerca de esto o sea, ¿qué está pidiendo este centurión? Que sane a su siervo. Y me ponía a pensar, Señor, ¿cómo es posible? ¿Habrán ciertas cosas que nos hacen dignos de que tú hagas un milagro? Hace años atrás en la escuela bíblica también hemos enseñado acerca de la sanidad y hemos visto diferentes cosas que pueden prevenir una sanidad, pero hay ciertas cosas que pueden provocar una sanidad. Y mira lo que dice, este es digno de que le concedas esto. Mira el versículo 5, porque ama nuestra nación. Ahora, antes de dejar de que algunos judíos mesiánicos aquí presentes se vayan por esa tangente, ¿sí? ¿De qué nación está hablando? Sino de la que Pedro está hablando cuando dice, ustedes son un pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio de Dios. Hay una nación espiritual que es más importante que la nación natural. Y tú y yo hacemos bien en prestar atención a ese tipo de cosas por encima de las cosas naturales. Sí, Israel es bueno, Israel es importante, pero Israel no es el más importante. Hay una nación que el Señor ha escogido y es una nación espiritual. Porque ama nuestra nación y mira lo que dice, y nos edificó una sinagoga. Con razón el Señor me está haciendo hablar acerca del dar hace unos minutos atrás. Esto no lo había visto, por eso te decía, hace un momento el Espíritu Santo me estaba hablando mientras estoy compartiendo. Porque ¿qué es lo que hizo que este varón, a los ojos de los judíos? Ahora, en los ojos de los judíos tienen una cierta revelación. Lo que nos interesa es la revelación que Jesús tiene. ¿Sí? Pero estos judíos consideraron de que era necesario que Jesús vaya y ore por este milagro en particular, por estas dos cosas. Era digno porque amaba a nuestra nación. Y el amar a esa nación para los judíos les significaba de que había dado para que edifiquen la sinagoga. Ahora, si te pones a pensar un poco, googlea esto. Sabes que googlear es una palabra ya ahora admitida, ¿no? Pero una sinagoga no es cualquier cosa. Algunos piensan, ya, así un cuadrado, así, listo.
No, es algo que es sumamente glorioso. Es algo que lo hacen de una manera muy peculiar, muy particular. Es más, se tienen planos específicos a seguir para hacer este tipo de cosas. Así como el templo que el Señor quiere construir, en cada uno de nosotros tiene cosas muy específicas y peculiares. Él no deja nada al azar. Pero este hombre se vio ocupado de estas cosas. Y le dijeron otra vez, es digno porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y no lo ves a Jesús discutir con esto. Jesús ve a los ancianos y dice, "Pues, estos son ancianos de Israel, me imagino que saben de qué es lo que están hablando". Y dice el versículo inmediatamente después de esto, y Jesús fue con ellos. Ahora, Jesús estaba pasando por Capernaum, Él estaba pasando por un lugar, sí, una ciudad de consuelo y todo lo que tú quieras, pero aquí hay un centurión de Roma que le está pidiendo y que le sane al siervo. Palabra que en el griego significa a su esclavo. Muchos de nosotros vemos esto, este tiene esclavos, nada que ver, voy a ir a hacer libre al esclavo, aleluya. Es más, lo voy a agarrar al centurión a patada limpia. ¿Dónde está el chicote? ¿Quién se cree para estar gobernando y rigiendo sobre mi pueblo? No, Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión, subraya ahora, envió a él unos amigos. Primero, ¿a quiénes envió? Ancianos judíos, para que le hablen como judíos, para que le puedan hablar como personas que, ok, estos tienen un concepto de qué es lo que hace una sanidad y qué es lo que no hace una sanidad. Pero cuando está a punto de llegar a la casa, este centurión le envió unos amigos. ¿No te hace un poco pensar esto? Los ancianos no eran amigos. Los ancianos quizás lo único que pensaban es de que, no, este es buen tipo porque nos ha hecho esta sinagoga. Tú no quieres tener ese tipo de amistades, créeme. Amistades que creen que son tus amistades, o crees tú que son tus amistades por lo que tú les haces a ellos. Tú quieres aprender a tener amistades que te conocen por quien tú eres. ¿Y sabes algo? A pesar de lo que eres, igual te aman. Gloria. Porque los amigos que están ahí solamente por lo que tú les puedes dar, los amigos entre comillas, no te van a amar en tus peores momentos. Es más, cuando vengan esos peores momentos, no lo conozco. Pero un verdadero amigo sabe lo que está realmente en tu corazón. Porque cuando envió a los ancianos, le envió solamente rogándole que sane a este siervo. Pero dice aquí en este versículo, el versículo 7, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, tienes que subrayar esto, ¿sí? A los ancianos los mandó simplemente diciendo, por favor, díganle a Jesús que sane a mi siervo. Pero a los amigos les abrió su corazón y les dice, ¿saben qué? Este Jesús del cual yo he escuchado hablar no es cualquier persona, no es un judío más, sino que este es alguien que yo reconozco como Señor. Diciéndole, Señor, no te molestes, no te molestes. Subraya, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti.
esto no lo sabían los ancianos. Los ancianos tenían un concepto, los ancianos piensan ciertas cosas, los ancianos creen de que este es un buen centurión porque simplemente les ha hecho una sinagoga. Pero el centurión no les ha hecho una sinagoga simplemente por hacerles una sinagoga. La revelación está en que amaba a esa nación. ¿Viste cómo podemos cambiar y tergiversar las cosas? Los judíos pensaban que amaba a la nación porque había hecho una sinagoga. ¿Entiendes el orden de los factores que sí altera el producto? Ellos consideraban que este es un hombre que es digno de que le concedas lo que está pidiendo. Que en un momento voy a recalcarte qué es lo que está pidiendo el centurión. Es digno que le concedas porque ama a nuestra nación. Pues nos ha hecho una sinagoga. Pero en realidad es al revés. Nos ha hecho una sinagoga porque ama a nuestra nación. Pero el centurión no estaba pidiendo ni siquiera algo para él. ¿Viste ese problema con los evangelistas de la prosperidad? Te llevan a que siempre terminas pidiendo para ti. Y la verdadera, si quieres, si de alguna manera, por falta de una mejor palabra, la verdadera, entre comillas, fórmula que hay para que el Señor te siga prosperando, es que tú estés en realidad pidiendo para otros. O que tú te conviertas siempre en un canal de bendición. Porque si tú pides para ti, tú eres el receptor de la bendición. Pero si tú pides para dar a otros, te conviertes en un canal. Y el Señor sabe que te puede confiar a ti. Porque cuando Él te hable, tú vas a soltar. Y vas a soltar, ahora entiendo por qué el Señor me está haciendo hablar de eso. Los que no estuvieron van a tener que mandarme un mensaje porque se la perdieron. Tienes que aprender a soltar. Porque parte de ese soltar es una demostración de que amas. De tal manera amó Dios que soltó y dio. Pero le están hablando acá el corazón del centurión y le está diciendo: Señor, no te afanes, no te molestes, no te atribules, no te aflijas, es lo que significa toda esa palabra. No te aflijas ni siquiera en venir, porque sabes, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y quiero que entiendas esto, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Está abriéndole su corazón y le está diciendo, pero a través de unos amigos. Los otros pensaban que lo conocían y tenían otro concepto. Pero los amigos le están hablando de parte del centurión y le está diciendo: este hombre se siente tan mal de que tenga que ser centurión, pero tiene un siervo. Muy probablemente ese siervo haya sido hebreo. Era un esclavo. Él no estaba pidiendo para él, estaba pidiendo por la sanidad de su siervo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero, mira esto, di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra. Esto es lo que te revela realmente dónde estaba el corazón de este hombre. ¿Sabes en qué creía? ¿En quién creía? Sabemos en quién. Cuando le dice Señor, ¿en quién creía? ¿Viste? Algunos oyen hablar de Jesús y quieren un milagrito por milagrito. Otros oyen hablar de Jesús y creen en lo que Él habló. Solamente di la palabra. Él sabía, en otras palabras,
que lo que escribió el profeta Isaías era totalmente real. La palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple todo aquello para lo cual fue enviada a ser. Mira que los ancianos fueron enviados con una instrucción: vayan y rueguen que venga y sane al siervo. Y los ancianos tenían solamente esa revelación: si Jesús viniera a mi casa, este siervo sería sano. Así como Marta y María, ¿se acuerdan ustedes en Juan capítulo 11? Jesús acaba de llegar 4 días más tarde y la pregunta es: Jesús, si hubieses estado aquí hace 4 días atrás, mi hermano Lázaro no había muerto. Ahí está tu fe. Si hubieses estado. Por amor a Dios, Jesús estaba ahí, ahora. Pero la forma de pensar es: sí, pero tarde. Ya ocurrió la muerte. Y Jesús le responde a Marta y le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees en esto? Él le dice: sí, Señor, pero yo creo un día va a resucitar. Cállate, anda a llamar a María. Y viene María al lugar donde estaba Jesús y le dice lo mismo: si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Y sabes el versículo más corto de la Biblia, ¿sabes lo que dice, no es cierto? Jesús lloró. Y ahí están otra vez los judíos, interpretando por qué lloró. Tenía sentimientos Jesús. Hasta Jesús lloró. ¿Cuántas predicas he escuchado acerca de eso? Jesús era medio melancólico, colérico, sanguíneo. Porque al enterarse de Lázaro que estaba, él lloró. Y él expresó sus sentimientos: hermano, no está mal que llores, por favor, llora ahora. Eso es lo que interpretaron los judíos. Cuando Jesús lloró, y el versículo inmediatamente después dice que los judíos dijeron: mirad cuánto le amaba. Jesús no estaba llorando porque amaba a Lázaro y el pobre Gil se había muerto antes de que Jesús llegue. Jesús estaba llorando por la incredulidad en la palabra que había sido dicha. Había sido dicha 4 días antes, cuando le mandaron a otros amigos a decirle: Jesús, Lázaro, al que amas, está enfermo. ¿Puedes venir? Y Jesús dijo: Lázaro no está enfermo. Esta no es enfermedad de muerte, sino para la gloria de Dios. Y los otros 2 más giles cercanos: bueno, si no está muerto, entonces no pasa nada. No entienden. Lázaro ya muerto. Pero él ya había soltado una palabra. Ya muerto, pero la enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y le pregunta a Marta: ¿crees? Sí, un día va a resucitar. Entonces no crees. Por eso Jesús tuvo que hacer remover la piedra y dijo, habló. ¿Cuánto crees tú en lo que Dios habló para tu vida? El problema de la mayoría de los cristianos es que no saben qué es lo que ha hablado para ellos. Pero no estoy hablando con mayoría de cristianos, ¿no? Es más, esta noche no hay ni mayoría, aleluya. Pero el problema es ese: muchos cristianos ni siquiera pueden creer en una palabra porque no saben qué es lo que la palabra de Dios dice, porque no tienen una palabra cada día, porque no tienen un pan de cada día. ¿Qué te habló Dios hoy? ¿Crees en lo que te habló? ¿Qué habló sobre tu vida? ¿Crees? Los ancianos fueron enviados rogándole que viniese a sanar al enfermo.
Pero los amigos fueron enviados para decirle, no te molestes. No te molestes, Jesús, porque sabes que aquí tenemos nosotros una cosa más grande. Di la palabra y mi siervo será sano. Y hablando por el centurión dijeron, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Señor, quiero hablarte tanto de este versículo. ¿Sabías de que ese también está literalmente ahí en el griego? Algunas personas arguyen de que no, porque no dice ahí. Lo que debería decir es, porque yo soy un hombre que estoy bajo autoridad. Pero el griego literalmente dice, porque también yo soy un hombre bajo autoridad. En otras palabras, el centurión le estaba hablando a Jesús lo que el centurión había reconocido en Jesús. Jesús era un hombre que estaba bajo autoridad. ¿Cuánta gente hoy en el cuerpo de Cristo no está bajo autoridad? Y estar bajo autoridad no quiere decir solamente congregarte. Algunas personas piensan de que eso es estar bajo autoridad. Estar bajo autoridad quiere decir, ojo, no dice estoy bajo poder. El poder se impone, el poder se ejerce, la autoridad se reconoce. ¿Y cómo se reconoce? Con relación. Estar bajo autoridad necesariamente implica tener una relación con aquella persona sobre tu vida. Porque si no es solamente poder. Autoridad siempre te va a llevar a una relación. Y Jesús estaba bajo autoridad porque Él tenía una relación constante, continua con su Padre. A tal punto que el centurión lo reconoce. Pero le está hablando no solamente de lo que he visto en ti, sino que como tú estás bajo autoridad, yo sé que tú eres capaz de hacer lo mismo que yo puedo hacer. Yo lo hago en lo natural, pero tú haces en lo espiritual. Porque el argumento es este: no te molestes en venir a mi casa, yo no soy digno, ni siquiera para haber ido a pedirte. Di la palabra y será hecho. Y le dice, yo sé, yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo, ¿qué? ¿Estás leyendo ahí? ¿Tengo qué? Soldados bajo mis órdenes. ¿Sí? Tengo soldados bajo mis órdenes. Y a este digo, ve y va. Y al otro digo, ven y viene. ¿Sí? Tú puedes subrayar esas dos con dos diferentes colores. A este digo, ve y va. Donde dice ve, Señor, no voy a poder hablarte todas estas cosas, pero voy a hacer todo lo posible por hablarte de algo, aleluya. No vamos a entrar en esto. ¿O sí? Ve y va. La palabra ve en el griego, dentro de algunas de las definiciones, quiere decir marcharse o irse, partir o escapar. Apartarse de un camino. Moverse de un lugar a otro, con la posible implicación de continuidad y distancia. O sea, en otras palabras, se mueve continuamente y se mueve siempre haciendo mayor distancia. A este digo, ve y va. Y al otro digo, ven y viene. La palabra venir
dentro de muchas otras definiciones que no tenemos el tiempo esta noche para compartir, pero entre muchas otras definiciones, venir significa llegar a un estado o a una condición. Acercarse, arribar, entrar. Suceder a alguien. Moverse hacia arriba. Y muchas otras palabras más que en algún momento tú puedes estudiar. Ahora, ojo, mira lo que dice y te dice subrayar. Tengo soldados bajo mis órdenes. Y si digo a este ve, va. Y si digo al otro ven, viene. ¿Sí? Pero le está hablando soldados. Y dice, y esto estaba hablando justo antes de salir de la casa, estaba el pastor Rodrigo, me escribió algo y yo le respondí y le dije, voy a hablar acerca de esto. ¿Estás listo? Estos son soldados. Los soldados van y vienen. Tengo soldados bajo mis órdenes. Y si le digo va, va. Dentro de las definiciones es, si se tiene que apartar, se va a apartar. Y es más, va a guardar más distancia, cada vez más y más. Y se sigue apartando. Pero también los soldados, si les digo, acércate, se va a acercar. Llega a un estado, llega a una condición, va a llegar a esa condición. Pero a mi siervo le digo, haz. Y lo hace. Oh, este va a ser el título del mensaje, Rafa. Los soldados van y vienen. Punto y coma. Los siervos hacen. Es bueno ser soldado. Un soldado sigue instrucciones, pero un soldado puede desertar. Un soldado puede alejarse, se puede apartar. Así como se puede acercar, así como puede llegar a una condición, así como puede llegar a un estado, así como puede arribar, puede también hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque es soldado. Oh, pero los siervos tienen otra función. Los siervos hacen. La palabra hacer, hay muchas definiciones que podría compartirte, pero déjame darte este par de definiciones. Significa trabajar, esforzarse. Comportarse hacia alguien de una manera particular. Comportarse hacia alguien de una manera particular. Significa practicar, procurar, producir, ejecutar, encender. Oh, viste, de cada una de estas palabras te puedo hacer una prédica. Enderezar, establecer, guardar, lavar. Oh, yo sé, el pastor Rodrigo lo conozco, él va a tomar y va a hacer una serie de solamente esto. De nada, Rodri, Dios te bendiga. Soldados van y vienen. Son buenos los soldados. Y damos gracias al Señor en su ejército por sus soldados. Pero la diferencia de un siervo es que no tiene a dónde más ir.
y no tiene a dónde más venir. No tiene otra opción. En Éxodo nos habla de que no tiene otra opción, no porque haya sido hecho esclavo, porque bajo la ley, cada 50 años, el año de jubileo, tenían que dejar ir a los siervos, a los esclavos. Pero si el esclavo escogía cuando era su año de libertad, escogía conscientemente decirle a su Señor: yo amo a mi Señor y no me iré libre. Pablo hablaba y decía, escribiéndole, si no me equivoco, los Filipenses, comienza así diciendo: yo, Pablo, prisionero de Cristo. Sí, estaba en prisión, pero no porque lo habían aprisionado, sino porque él quería estar preso del Señor. El soldado puede ir y venir. El soldado puede entrar y salir. El soldado puede y va a seguir órdenes. Pero nota conmigo que no dice que el centurión amaba a un soldado. Amaba a un siervo. Un siervo que, dice la palabra de Dios, si al siervo o al esclavo lo mimas desde la niñez, a la postre será heredero. No dice eso de los soldados, pero sí del esclavo. Un siervo que es capaz de encender o incendiar, los soldados no. Un siervo que es capaz de enderezar, de guardar, incluso de lavar. Y ahora mira lo que dice el versículo 9. Al oír esto. No se sorprendió Jesús de lo que dice: no te molestes, di la palabra y será hecho, porque yo no soy digno de que entres a mi casa. Sino de la última frase: yo también soy un hombre bajo autoridad. Y tengo, como tú, soldados que van y vienen. Pero tengo siervos que cuando les digo que hagan algo, lo hacen. El soldado siempre va a tener la posibilidad de insubordinación. Aun cuando no se insubordine, tiene la posibilidad de hacerlo. El siervo no puede, porque no tiene a dónde más ir. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, o sea, Jesús estaba de ida a la casa del centurión. Escucha esto y se maravilló. Busca esa palabra, se quedó anonadado, se quedó loco. Y volviéndose a la gente, les dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Volviéndose, él estaba de ida para hacer lo que los ancianos le habían rogado. Pero el centurión dejó conocer su verdadero corazón. No soy digno ni siquiera que entres bajo mi techo. Pero entiendo lo que tú haces todo el tiempo. Tienes soldados que van y vienen, gente que va a venir y va a ir, personas que van a tener un montón de necesidades y son transitorias. Pero sé que como yo amo a este siervo,
tú también tienes siervos en quienes sabes que puedes confiar. Y si le das la más mínima tarea, lo hacen. No se van y vuelven, sino que hacen todo lo que tú les pides que hagan. Y sabes qué, por cierto, si lo hacen con excelencia. Lo hacen completamente, no a medias. Lo hacen hasta el final. Y Jesús se dio la vuelta y dice, ni aún en Israel, ni aún en los del pacto, he encontrado tanta fe. Y no dijo Jesús, sea sano, sino que dice el siguiente versículo, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hallaron al siervo con el cumplimiento de la palabra, no al soldado. La revelación del centurión iba más allá de los centuriones. Centurión tenía centenas a su cargo. Pero Dios quiere que esta noche nosotros no veamos solo a los soldados, sino que veamos el corazón de siervo. Soldado a sus órdenes. Siervo también a sus órdenes. Soldado, marche. Es lo que significaba esa palabra. Ve, marcha y marcha. Siervo, tú haz. A Moisés, dice la palabra de Dios en los Salmos, Jehová le mostró sus, ¿qué? Caminos. A Israel, solo sus obras, solo sus señales. ¿Quién quieres ser tú? ¿Un siervo o un buen soldado? Es bueno ser soldados. Algún día cuando les predique, les comparta acerca de soldados, no menosprecien esa palabra. Es muy bueno. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, pelea la batalla como un buen soldado. Un soldado no se enreda con las cosas de esta carne, no está, milita la buena milicia, está muy bien, es bueno ser soldado. Pero el Señor está esperando de que nosotros hagamos lo que Él nos pide. Por eso es que el centurión, como amaba a esa nación, hizo una sinagoga. No le fue un problema dar, porque entendía, en esto soy siervo. Bienaventurado el siervo que cuando su señor, el mayordomo, ¿sí? Pero que es un mayordomo. ¿Cómo se llaman los mayordomos? Mayordomo de Jaime, ¿no? Jaime. ¿No? Jarvis, ¿verdad? Ven, por favor. ¿Por qué? Porque son siervos. Bienaventurado el varón que cuando venga su Señor le halle ¿qué? Haciendo así. No marchando. Le halle haciendo. Amados, es tiempo de hacer. ¿Sí? Pastor, ¿y ahora qué hago? Todo lo que ya sabes que tienes que estar haciendo. ¿Se te ha encomendado algo? Hazlo con excelencia. O marcha. En el peor de los casos, márchate si es necesario. Pero quizás vas a
volver. El Señor necesita de siervos. Que el Señor se sorprenda cuando nos vea de que ni en Israel haya hallado tantísima fe. Los soldados van y vienen. Los siervos hacen. Amén. Ponte de pie, por favor. Ay, Señor, yo sé alguien va a tomar este mensaje y lo va a hacer tan glorioso. Les voy a mandar mis notas, aleluya. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te agradecemos por tu bondad y tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque tú nos das la oportunidad constantemente de crecer, continuamente, Señor Jesús, de ser desafiados, de poder entender, Señor, que tú quieres llevarnos a niveles cada vez más altos, cada vez más profundos. Te agradezco, Señor, por este hermoso y precioso ejército. Somos parte de aquellos ejércitos, queremos ser parte de los ejércitos que tú comandas, Señor. Pero queremos tener una revelación de siervos. No queremos marchar solo por la orden que nos es dada. Queremos marchar haciendo lo que tú nos encomiendas. Señor Jesús, queremos cada uno de nosotros recibir todo aquello que tu palabra ha dicho. Solo di y será hecho. Lo creemos, Señor Jesús. Sea hecho conforme a nuestra fe, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos, si no es mañana. Los que quieren me acompañan, los que no, nos vemos mañana o el día domingo. Aleluya.